Bueno, en esta oportunidad vamos a exponer el tema de función de transferencia y en esta oportunidad también nos hemos reunido con mis compañeros López Changanaqui Carlos, Sotelo Valverde Hamel, Yupanqui Pastor Jair y Avendaño Pascasio Joel. Entonces doy pase a mi primer compañero quien va a estar explicando la teoría. Bueno, en este día vamos a tratar el tema que es función de transferencia en circuito RC y RL. Y para esto vamos a tener un concepto previo de lo que es función de transferencia y lo que es función de transferencia en un sistema de primera orden, ¿no? Ya. La función de transferencia, denominado HDC, es el cociente formado por Y sub C, que es la transformada de Laplace de la salida de un sistema LTI, que está denominado como lineal invariante en el tiempo, y dividida entre X sub S, que es la transformada de Laplace de la entrada a dicho sistema. Ahora, cuando las condiciones iniciales son iguales a cero, en el tiempo t igual a 0 segundo, ¿no? Pero aquí vemos un esquemático de lo que representaría la función de transferencia, en el cual hay una entrada y una salida, ¿no? Y la división entre sería la función de transferencia. Ahora, hay que tener una observación, que la función de transferencia solo se expresa como una función de variable compleja, que es S. Y para obtenerla es necesario que las condiciones iniciales sean nulas. Y de no serlo, se debe obligar a dichas condiciones a ser cero. Ya. Ahora pasamos a la función de transferencia de un sistema de primer orden. Ahora vamos a discutir el sistema de primer orden sin ceros para definirlos a una especificación de rendimiento para dicho sistema, ¿no? Para un sistema de primer orden sin ceros se puede escribir mediante una función de transferencia que se muestra en la figura, como podemos ver en la figura. Ahora, si la entrada en este caso, si la entrada de un escalón unitario, la transformada de Laplace de la respuesta va a ser la respuesta denominado C sub S, ¿no? Como podemos ver ahí en la ecuación primera. Ahora, en la figura podemos ver que la imagen denominada A es el circuito de primer orden y B es el diagrama de polos. Ahora, también en cuestión con respecto a lo que hemos hecho sobre la entrada de un escalón unitario, definimos que la constante de tiempo es como el tau es igual a 1 sobre A, ¿no? Como podemos ver en la ecuación 2. Baja, Juanca. Y ahora vamos a ver la función de transferencia en un circuito RC de primer orden. Ahora, ahí podemos ver un circuito RC de primer orden en fase de carga que tiene esa configuración, esa imagen, ¿no? Ahora, la constante de tiempo para un circuito RC es igual al producto de la resistencia por la capacidad que sería el capacitor, ¿no? Ahora, de la ecuación 5 es el modelo matemático del sistema de ese circuito, ¿no? En el dominio del tiempo. Ahora, también conocida como la ecuación diferencial de entrada y salida del circuito, considerando a X sub t como la salida. Ahora vamos a tratar esta ecuación, pero en el dominio de la frecuencia. Y podemos obtenerlo del modelo de la frecuencia aplicando directamente la transformada de Laplace, que sería en la ecuación 5, ¿no? Quedaría la ecuación 5. Sí, la transformada de Laplace en la ecuación 5. Ahora, la principal utilidad de determinar el modelo del sistema en el dominio de la frecuencia es la posibilidad de obtener la función de transferencia del sistema Y sub C entre Y sub C, ¿no? Que a partir de la ecuación 6, considerando Y sub t como la entrada y Y sub t como la salida. Ahora, de la ecuación 7, esa es la función de transferencia del circuito que se había mostrado en la figura, ¿no? Considerando Y sub t como la entrada, como he dicho, y Y sub t como la salida. Ahora, si considerando las condiciones iniciales igual a 0, y ahora si supongamos ahora que R es igual a 1 y 6 R es igual a 1 y 6 igual a 1, entonces la ecuación
la ecuación 7 reduce a esa ecuación final, ¿no? Como podemos ver, que y sub s entre y sub s es igual a 1 sobre s más 1. Y ahora vamos a ver sobre la función de transferencia en un circuito RL de primer orden. Como podemos, en este circuito vamos a analizar primero en el dominio del tiempo. Ahora, vamos a utilizar el análisis de mallas en el esquema de circuito eléctrico RL excitado por una fuente de voltaje que se puede ver en la imagen, ¿no? Ahora, la constante de tiempo de un circuito RL es igual a, que sería tau, que es igual a L entre R, ¿no? Ahora, de la ecuación 4, como podemos ver, es el modelo matemático del sistema de la figura de ese circuito, ¿no? En el dominio del tiempo, también conocida como la ecuación diferencial de entrada y salida del circuito. Ahora, quería hacerle una observación. Para entender esto mejor tenemos que tener un concepto previo de que son ecuaciones diferenciales en un circuito y saber bien nuestra transformada de Laplace. Ahora, vamos a ver esto, pero en el dominio de la frecuencia. Ya podemos obtener el modelo de frecuencia aplicando directamente la transformada de Laplace en la ecuación 4, ¿no? Y obteniendo este modelo necesito el dominio de la frecuencia, que sería en la ecuación 5. Y ahora la principal utilidad para determinar el modelo del sistema en el dominio de la frecuencia es la posibilidad de obtener la función de transferencia del sistema. Ahora, de la ecuación 6 es la función de transferencia del circuito que se muestra en la figura. Y ahora, considerando E sub t como la entrada y E sub t como la salida, y considerando las condiciones iniciales igual a 0, y ahora si supongamos que R es igual a 1 y L es igual a 1, entonces la ecuación 6 se reduce a esa ecuación final que vemos ahí, ¿no? Que marcado en negro, que sería Y sub c entre E sub c es igual a 1 entre S más 1. Bueno, eso sería todo de mi parte. Y hoy le doy pase a mi siguiente compañero Juan. Bien, ahora continuando con la exposición, vamos a analizar el primer circuito. Ya nuestro compañero López ha explicado la teoría, también los dos circuitos que vamos a trabajar. En este caso vamos a comenzar con el circuito RC, ¿no? Que los implementos que vamos a utilizar o los dispositivos van a ser una fuente sinusoidal, ¿no? También dos resistencias de 1K en serie, y además vamos a utilizar un capacitor, en este caso de 0.47 microfaradios, ¿no? En las propiedades de nuestra fuente alterna vamos a poner a modo eficaz de 3 voltios, pero si necesitamos, aquí nos pide la amplitud, tendríamos que multiplicarlo por raíz de 2 y nos arroja 4.24 aproximadamente. Y vamos a comenzar con una frecuencia, en este caso de 100 Hz, para poder ver las diferencias también a medida que nosotros vamos aumentando las frecuencias, ¿no? En este caso también vamos a colocar multímetros, tanto para saber la tensión que hay entre la segunda resistencia y el capacitor, y también para ver cuánta tensión nos arroja aquí, ¿no? Tensión eficaz en la fuente. Vamos a darle a simular. Obviamente estamos utilizando además un osciloscopio para que nos arroje las señales tanto en la entrada como en la salida de nuestro circuito, ¿no? Aquí podemos ver que tenemos una tensión eficaz de 3 voltios y la tensión en la resistencia 1 y en el capacitor es de 2,69 voltios, ¿no? Como podemos apreciar. Entonces aquí en nuestro osciloscopio, en el cual hemos colocado la primera entrada, que sería la línea A, está en la entrada de la tensión sinusoidal, ¿no? Y la otra está en la salida, ¿no? Que es la de color azul. Entonces nosotros, para poder
ver bien, vamos a tener que equilibrarlo un poco, o mejor dicho, variar un poco aquí los números para que nos dé exactamente donde nosotros queremos, para poder apreciar con mejor nitidez las señales, ¿no?, que nos arroja nuestro circuito. En este caso podemos ver las diferentes señales y nos damos cuenta que las señales, tanto la entrada como la salida, están desfasadas, ¿no? Unos cuantos grados, como podemos ver. Y además esta tercera señal que vemos aquí es la del capacitor, la que podemos apreciar aquí, ¿no?, la cual tiene una tensión mucho menor a la entrada y mucho menor a la misma resistencia, ¿no?, como podemos ver. Entonces nosotros podemos apreciar así. Entonces nosotros también lo que vamos a hacer es aumentar la frecuencia para ver la diferencia entre una frecuencia menor y una frecuencia mayor, ¿no? Vamos a poder visualizar, ¿no? Además que nosotros antes de esto vamos a colocar algunos puntos por aquí para ver claramente cuántos voltios tiene cada una de nuestras señales. Y como podemos ver, por aquí está 1,20, por aquí está 650 milivoltios y 950 milivoltios. Ahora vamos a aumentar la señal, o mejor dicho la frecuencia. Vamos a ponerle, en vez de 100, vamos a ponerle 1 kilohertz y vamos a ver qué es lo que sucede con nuestras señales, ¿no? Como podemos apreciar, nuestras señales tienen mucha mayor presencia, ¿no? Hay muchas ondas en el osciloscopio, muchos más periodos. Entonces es lo que hace la frecuencia, es modificar esto, ¿no? De igual forma vamos a ajustar aquí para poder visualizarlo de mejor forma, ¿no? Aquí podemos ver ya nuestras ondas. Vamos a colocar en los puntos y vemos nosotros también que las tensiones han variado, ¿no? Entonces también nosotros podemos con esto concluir que las frecuencias también modifican las tensiones tanto de la entrada como de la salida, ¿no?, que está en el capacitor y también en la resistencia, ¿no? Vamos a modificar una vez más los valores. Una vez más vamos a modificar los valores y esta vez vamos a poner 100 kilohertz, ¿no? Como podemos ver, ahí hay una mayor incidencia de ondas, por ende se nota mucho más pegado todas las ondas, por eso no se pueden apreciar, pero de igual forma vamos a regular para que se puedan apreciar mejor, ¿no? Vemos que aquí ha cambiado un poco las tensiones, tanto en el primero como la segunda y tercera onda, ¿no? Podemos ver que han variado entre 0,05 voltios, en algunos un poco más. Entonces luego de esto vamos a tener que ordenar cada uno de estos valores para poder analizar con mayor detenimiento la variación o la relación, como varían estas tensiones de cada una de las ondas que hemos medido, ¿no? Entonces para esto ya les doy pase con mi compañero, quien va a estar continuando con la exposición. Bien, ahora vamos a sacar los datos de acuerdo los datos que nos han presentado como dato. La frecuencia como dato son estas de acá, ¿no? Que está en la parte de arriba, la parte, ¿no? La primera fila, 0 Hz, 100 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 1 kilo, 2 kilos, 5K, ¿no? Hasta 100K.
son frecuencias. O sea, ¿qué vamos a hacer? En la frecuencia, en el circuito que ha desarrollado el compañero, vamos a reemplazar estas frecuencias para luego anotar o registrar las mediciones, ¿no? El voltaje de salida y el voltaje de entrada. No, acá se puede observar por ejemplo, cuando ingresamos la frecuencia de 100 Hz, voltaje de entrada es 3 voltios y la salida 2.69 voltios. De igual forma, vamos a colocar 500 Hz. Nos va a arrojar la salida, voltaje de salida 1.71, ¿sí? Y la entrada 2.99. Así sucesivamente vamos a ir realizando mediciones con cada una de las frecuencias, con 1K, 2K, 5K, 10K, 20K, 50K hasta 100K Hz. Y los resultados son estos de acá. Se puede apreciar en la fila 2, en la fila 3, voltaje de salida y voltaje de entrada, ¿no? Se puede apreciar. Ahora, para realizar la gráfica función de transferencia, lo que necesitamos es la relación, el voltaje de salida, ¿sí? Con respecto al voltaje de entrada, ¿no? Acá se puede apreciar. Entonces esto se puede realizar la gráfica, ¿no? Con respecto a la frecuencia. En el eje Y podemos ver la HDS, la relación de voltaje de salida, con respecto al voltaje de entrada. Y en el eje X se puede apreciar la frecuencia. Se puede apreciar, ¿no? Hasta 100K. Y la gráfica sale de esta forma. Entonces sí se puede apreciar, ¿no? Que está línea roja. Acá se puede apreciar. Comienza de forma ascendente, ¿no? De 1.11, más o menos un aproximado hasta 1.99 en el eje Y. De ahí casi es de forma lineal, se puede observar, ¿no? Se puede apreciar acá. Esa sería la función de transferencia del circuito que ha presentado nuestro compañero. Eso sería todo. Ahora paso al siguiente participante. Ya, vamos a continuar con el siguiente circuito. Este circuito es RL, ¿no? En este circuito vamos a usar una resistencia de 1K, 2 y una bobina de 50 milihenry, ¿no? Que va a estar en paralelo con la resistencia de 1K, ¿no? En este caso va a ser resistencia R3, ¿no? Y en la entrada lo vamos a controlar el circuito con una fuente alterna que va a tener un valor eficaz de 4.24 voltios y una frecuencia de 100 Hz, ¿no? Para iniciar. Entonces, a este circuito vamos a simularlo para ver el comportamiento de la fuente de entrada con en este caso el de la bobina, ¿no? Ya, a ver, vamos a ubicarlo acá. Y el osciloscopio acá nos muestra en el punto A o la línea, el que está de color amarillo es la fuente de entrada, ¿no? En este caso acá nos marca un valor de, a ver, es de 4.22, igual que el de la entrada, ¿no? Más y acá abajo con el valor inverso, ¿no? En este caso sería menos 4.22. Y el que está el de la señal, el de azul, es el comportamiento de la bobina, ¿no? Que en este caso está retrasada, ¿no? Con la fuente de entrada
y el ángulo va a ser es un ángulo de, en este caso es de, a ver, 90 grados, ¿no? Y vamos a tomar un valor para cada frecuencia, ¿no? En este caso hemos tomado un valor de 100, y ahora lo vamos a aumentar de 1 kilohertz, ¿no? Para ver el comportamiento y el cambio, en esta vez el que hace el voltaje y la bobina, ¿no? Acá vemos una señal más nítida, pero en este caso vamos a ajustar un poquito el osciloscopio para poderlo ver la señal. A ver, ahí está. Ya, listo, es. En este caso está al revés, ¿no? En el anterior estaba trazado, y en este caso, cuando lleva una frecuencia más alta, la señal empieza a cambiar, ¿no? En este caso el voltaje ya es de 4.56, no, es de 456.25 milivoltios, ¿no? Y la parte de abajo su inversa daría, ¿no? Menos 451.50 milivoltios. Ese sería el cambio con respecto a la frecuencia, ¿no? En donde va a aumentar la amplitud cuando es menos frecuencia, y cuando la frecuencia es más alta, la amplitud es menos, ¿no? En este caso está 1000, ya, ¿no? En el anterior era voltios, ¿no? Ahora ya se ha bajado a 1000. De la bobina es el mismo, ¿no? Y vamos a sacar unos datos para graficarlo y analizarlo mejor en una gráfica más entendible, ¿no? Que el siguiente compañero va a explicar eso, esa gráfica, y ha obtenido estos valores de los que hemos analizado a la frecuencia, ¿no? Y a ver, el siguiente compañero. Continuando con la exposición, de acuerdo al circuito anterior RL que mi compañero acaba de exponer, hemos obtenido los datos al momento de variar el voltaje de entrada, que es V sub I, con respecto a la frecuencia. Cada vez que variamos la frecuencia, obtenemos el voltaje de entrada V sub I y un voltaje de salida V sub 0 casi diferente, pero en algunos casos sería constante. Cuando variamos, por decir, cuando la frecuencia de entrada es de 100 Hz, el voltaje de entrada sería 2.1 voltios y el voltaje de salida V sub 0 sería 0.06 voltios. Y cuando cambiamos la frecuencia, pasamos a 500 Hz, el voltaje de entrada V sub I es igual a 2.12 voltios y el voltaje de salida es 0.32 voltios. También de la misma manera, cuando pasamos la frecuencia a 1 kHz del voltaje de entrada, V sub I nos saldría, mediante el osciloscopio, nos saldría 2.12 voltios y el voltaje de salida 0.56. De la misma manera, también para una frecuencia de 2 kHz, el voltaje sería casi igual, del voltaje de entrada sería casi igual, y lo único que cambiaría es el voltaje de salida, que es V sub 0, que es 1.07 voltios. Y aquí podemos notar algo importante, que es que a partir de 5 kHz hasta adelante, que sería 10, 20, 50 y 100 kHz respectivamente, el voltaje de entrada va a ser el mismo y el voltaje de salida también, que sería 1.06 voltios. Eso ya se visualizó según mi compañero en el circuito que mostró RL mediante el osciloscopio, que se ha medido la amplitud del voltaje, tanto de entrada como de salida. Ahora vamos a ver lo que es la función de transferencia H, que es la división de V sub 0, voltaje de salida, entre el voltaje de entrada, que es V sub I.
Aquí ya no, en esta tabla 4 lo que podemos visualizar ya es la última, la fila 4, más que nada, ya que en la fila 4 vemos que ya la división, más que nada. Ahí ya vemos lo que es la división, ya que lo anterior ya se había puesto en la tabla 3. Lo que vemos que la división entre b sub 0 y b sub i nos da un h, que es la función de transferencia. En la primera función de transferencia vemos que la división entre b sub 0 y b sub i es 0,896. Y en la segunda es de 0.571. En la tercera es de 0.52. En la cuarta 0.51. Y en la quinta en adelante ya vemos que la función de transferencia ya es constante, que es 0.5, como se puede visualizar. Según la gráfica vemos que nos sale una función de transferencia como en el eje X, que es el tiempo, la frecuencia, y en el eje Y lo que es la función de transferencia, h sub s. Vemos que nos sale en la gráfica como desde un tramo desde 0.896 la gráfica está cayendo, por así decirlo, hasta lo que es 0.52. Una vez que llega a 0.51 ya es una constante, por así decirlo. Esto se debe a que en la gráfica en la función de transferencia, esta es una gráfica característica, más bien dicho, peculiar para un circuito RLC, más que nada. Obviamente encontrando su función de transferencia. Y eso sería todo por parte de nuestro grupo de la exposición de la función de transferencia. Muchas gracias.